Bienvenido estudiante herreriano a esta clase de álgebra. En esta oportunidad analizaremos el tema ecuaciones exponenciales. Debemos recordar lo siguiente: una ecuación exponencial es aquella ecuación en la cual la variable o la incógnita está en la base o en el exponente de nuestra expresión. Nosotros el día de hoy vamos a analizar tres casos elementales. Por ejemplo, el primero de ellos se llama la ley de las bases iguales y me dice lo siguiente: bases iguales, en una equivalencia, los exponentes necesariamente tienen que ser iguales. Esto se le llama principio de bases iguales. Por ejemplo, 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la 7. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que como las bases son iguales, x tiene que ser igual a 7, naturalmente. Así de práctico y bastante sencillo. Ahora tengo acá 25 elevado a la x es igual a 5 elevado a la 6. Entonces, como puedo notar, 25 lo puedo transformar en 5 al cuadrado. Debo recordar lo siguiente. 2 por x será 2x por una propiedad de leyes de exponentes. Entonces puedo decir 2x y 6 son iguales. Entonces x será igual a 3. Así de sencillo es el tema de ecuaciones exponenciales y hemos visto el primer caso. El segundo caso se llama ley de semejanza, que me dice lo siguiente: si yo tengo una condición x elevado a la x y tengo a elevado a la a, entonces yo puedo decir naturalmente que x es igual a a. A esto se le llama el principio analógico o principio comparativo. Por ejemplo, x a la x es igual a 3 a la 3, entonces x tiene que ser 3. Acá tengo x a la x es igual a 4, entonces tengo que darle la forma a ese 4, escribirlo de algún modo que se pueda repetir como en el caso. Entonces lo escribiré como 2 elevado a la 2. Acá tenemos otro ejemplo, me dice x más 2 elevado a la x más 2 es igual a 4 a la 4. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que x más 2 es igual a 4. Entonces x será naturalmente igual a 2. A esto se le llama la ley de semejanza. Analizaremos un tercer caso, un pequeño teorema que me dice lo siguiente: si yo tengo que a es diferente de b, en este caso las bases son diferentes y los exponentes naturalmente iguales, entonces ¿qué puedo concluir? Lo único que puedo concluir es que x tiene que ser igual a 0. Si las bases son diferentes y los exponentes iguales, entonces yo puedo concluir que x tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 me va a resultar 1. Por ejemplo, acá también tengo que 5 elevado a la 2x menos 1 es igual a menos 7, todo elevado a la 2x menos 1. Para que sean iguales, naturalmente ese exponente tiene que ser 0. Por lo tanto, este 1 pasa a sumar y el 2 a dividir y me resultará que x es igual a 1 medio. Y de esta forma hemos aplicado nuestras tres condiciones, hemos estudiado nuestros tres casos. Ahora veremos algunas cuantas aplicaciones. Por ejemplo, en el primer problema me dicen lo siguiente: 3 elevado a la 2x más 1 es igual a 243. Entonces lo que yo puedo hacer es recordar que este 243 lo puedo escribir como 3 elevado a la 5. Si yo lo escribo como 3 elevado a la 5, entonces tengo el principio de bases iguales y puedo decir lo siguiente: 2x más 1 es igual a 5. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que x tiene que ser 2, porque 2 por 2 es 4 y 4 más 1 me dará 5. Problema número 2. Tengo acá una siguiente aplicación. Me dice lo siguiente: vamos a resolver 16 elevado a la 2x menos 1 es igual a 64 elevado a las x más 1. Entonces 16 y 64 no son iguales, pero tienen algo en común, que son potencias del número 2. El 16 es 2 a la 4 y el 64 es 2 a la 6. Entonces, yo acá voy a aplicar la propiedad potencia de potencia, los voy a multiplicar y luego bases iguales, exponentes naturalmente iguales. Y voy a concluir finalmente de que x me resultará 5. Y estoy aplicando mi primer principio. Ahora analizaré esta siguiente condición. Me dice acá: 7 elevado a la x es igual a 11 elevado a la x. Entonces, por ejemplo, si yo pasara a dividir esta condición, tendría, ¿no?, 7 elevado a la x y 11 a la x. Si yo absorbo el exponente, entonces me pregunto, ¿qué exponente elevado tiene que ser para que esta base me resulte 1 naturalmente? Entonces es 0, porque todo número elevado a la 0 me resultará 1 naturalmente. Podemos definirlo, demostrarlo de esta forma, o simplemente acá aplicar el valor de 0 porque todo número será 0. De esa forma me abre el teorema, pues, ¿no? Muy bien, veremos una aplicación número 4. Me dicen 4 a la x elevado a la 4x es igual a 64 a la 4. Entonces, como acá los números se repiten, ya me hace recordar la ley de semejanza, ¿no? Pero estos números no son iguales. Entonces yo puedo escribir el 64 como 8 al cuadrado. De esta manera aplico potencia de potencia y 2 por 4 me resulta 8. Ahora 8 elevado a la 8
y 4x los puedo comparar, el principio analógico, el principio comparativo. Entonces yo puedo decir que 4x es igual a 8, finalmente x me resultará 2. Y de esta forma he aplicado las definiciones que he estudiado anteriormente. Entonces, antes de despedirme, te hago recordar que descargues la actividad que tenemos para ti en la plataforma y pongas en práctica todos los conocimientos de ecuaciones exponenciales. Es bastante práctico, como puedes ver. Me despido hasta una próxima oportunidad. Éxitos.